Bien, entonces presento a ambos invitados que agradezco enormemente que se hayan tomado el tiempo de estar con nosotros. Bueno, Inés Capdevila es periodista, secretaria de redacción de La Nación, es magíster en gestión de medios digitales por el ICE Business School de San Pablo, Brasil. También es magíster en relaciones internacionales y economía por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de Buenos Aires y magíster de periodismo internacional en la Escuela de Periodismo de la Universidad de Missouri, Columbia, Estados Unidos. Y por supuesto también conocen a Diego, que ha colaborado con nosotros muchas veces, que es, bueno, ha sido ex embajador en los Estados Unidos, en China, en la Unión Europea y Brasil, y actualmente es precandidato por el PRO a senador nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Así que agradecemos a ambos ilustres invitados su participación. Si les parece bien, Inés, podés empezar vos con un panorama y después pasamos a Diego. La idea es que tengamos 20 minutos de exposición por cada uno de ustedes y después las preguntas, comentarios y participaciones de los socios para que podamos volver a intercambiar entre todos esta elección en los Estados Unidos, que bueno, un poco como lo comentábamos, siempre la elección en la primera potencia del mundo impacta en todo. Esta impacta en muchos sentidos en un orden global que empieza a, digamos, hace tiempo que da imágenes, digamos, de estar empezando a desordenarse con la emergencia de otra gran potencia y una serie de mutaciones del sistema económico y del poder mundial. Así que estamos expectantes de qué sucederá en la democracia más antigua en el sentido de los países, digamos, de América y en una situación donde ambos candidatos pareciera estar muy parejos y cómo esto impactará, según ustedes, en la realidad de la Argentina. Inés, empezás vos entonces. Bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias por participar de esta charla y a Diego también, sobre todo, por juntarse en esta charla conmigo. Yo quisiera determinarme un poco en digamos, en lo que es la campaña en sí. ¿Por qué? Porque yo creo que esta elección, este ciclo electoral norteamericano va a tener un impacto que no es el habitual en el resto del mundo. ¿Cuál sería el habitual? Que el próximo presidente o presidenta con su política exterior planteen una nueva visión de Estados Unidos, un nuevo relacionamiento de Estados Unidos con el mundo. Eso probablemente suceda, no van a ser cambios sísmicos. Sí, lo que más irradia hoy de Estados Unidos hacia el resto del mundo, y nosotros lo vivimos, y lo viven varias otras naciones de la región, es la campaña política, el nivel de agresividad, el deterioro del discurso público y la normalización de la agresión y la emotividad como formas centrales de hacer política. La carrera, para eso voy a detener un poquito en qué nos muestra el escenario de las encuestas en Estados Unidos. Está más empatado que nunca. Nunca hubo una elección que se llegara a la recta final, faltan exactamente 3 semanas, con este nivel de paridad. Es una paridad que la tendencia en este momento favorece a Donald Trump porque empieza a acercarse, tanto en el promedio del voto popular como en el promedio de los estados, los battlegrounds, los estados que fluyen, que oscilan de un lado para el otro. Ahí empieza a acercarse muy de a poco. El gran desafío de Trump es sobrepasar acá. Eso es lo que vemos hoy. A medida que se va achicando esa diferencia, desde entre 2 y 3% en el voto popular y es menor al 1% en los 7 estados decisivos, el discurso se va enrareciendo. Y no solo se va enrareciendo por parte de Donald Trump, que está llegando a niveles que no habíamos visto, de agresividad que no habíamos visto en la campaña de 2016. Esta agresividad incluye muestras expresas de racismo, de chauvinismo y, por supuesto, de una misoginia bastante acentuada. Pero también la agresividad
empieza a incorporarse como arma diaria en la campaña de Kamala Harris. ¿Cómo? Básicamente a través de la campaña del miedo, pintando a Trump como el gran demonio que Estados Unidos tiene que evitar a toda costa. Eso implica un país completamente partido al medio, donde curiosamente el nivel de indecisos, que siempre es la gran incógnita de todas las campañas, esta vez se está reduciendo por debajo del 5%. Es decir, que la elección, si las encuestas tienen razón, va a ser una de las elecciones más parejas también, quizás tal vez muy parecida a la del año 2000, en la cual George Bush hijo le ganó a Al Gore a través de la Corte Suprema, que convalidó el triunfo en Florida de Bush. Ese escenario tan ajustado irradia hacia afuera, como a través de eso, de la normalización de la agresividad. Y eso ya lo venimos viendo, o sea, 2016 fue para el mundo no solo una enorme sorpresa, porque todos descontábamos el triunfo de Hillary Clinton y no vimos el fenómeno que estaba detrás de Trump. Esa fue la gran sorpresa. Ahora, lo que Trump marca, el fenómeno Trump, es el cambio del discurso, la radicalización del discurso. La primera radicalización de Trump permeó al resto de la región. Lo vimos a través independientemente de la ideología, lo vimos de muchos otros líderes. Hoy lo vivimos en la Argentina con el discurso público basado en la agresividad, el insulto y la denigración del otro. Eso también lo vemos en el resto del mundo. En tanto y en cuanto Trump o Kamala venzan sosteniéndose en ese discurso de agresividad, ese nivel de mayor agresividad va a permear al resto del mundo. Yo creo que ese va a ser el mayor legado de esta campaña para el resto del mundo. Después sí, por supuesto, tenemos qué va a plantear cada presidencia en caso de ganar. Y en eso también estamos ante una gran incógnita. Recién hablaban de la incapacidad de hacer pronósticos por parte de economistas y de historiadores, nada peor que los periodistas, creo. Entonces, yo no voy a decir cómo va a ser el mundo si gana Kamala o si gana Trump. Yo lo que voy a tratar de describir es hoy el escenario de Estados Unidos respecto al resto del mundo, hoy y sobre todo de América Latina. Estamos en un Estados Unidos que está perdiendo muchísima influencia para resolver conflictos y no conflictos lejanos, conflictos que lo afectan directamente, que esa incapacidad de resolver conflictos es un vacío que no es llenado por China, porque China tiene sus propios problemas, porque también le cuesta salir mucho a embarrarse diplomáticamente y a ver cómo su imagen puede llegar a ser golpeada, como la de Estados Unidos, y que mira a 3 o 4 conflictos que están lejísimos de América Latina. Suena bueno que los conflictos no estén en América Latina, pero también la contraparte es que América Latina pierde importancia para Estados Unidos a pasos agigantados y ya le queda muy poquita. Entonces, vamos a ver un Estados Unidos, sea Kamala, sea Trump, volcado netamente hacia Asia, Medio Oriente y la relación con Europa. ¿Cómo va a ser esa relación con Europa o con los aliados? Bueno, eso dependerá, mantendrá el mismo tono que tiene Biden con Europa y sus aliados de Medio Oriente, con Kamala, o será completamente beligerante con Trump. Porque estamos en un Trump que va a ser incluso más nacionalista, se muestra más nacionalista. El entorno de Trump, el nuevo, no es el mismo que el de 2016. En el 2016 era más tradicionalista. Este es muy radical, muy probablemente planteen un Estados Unidos completamente apartado. Entonces, ¿qué lugar le queda? América Latina y dentro de eso a la Argentina. Bueno, es muy reducido el lugar que le queda. Para empezar, son 2 agendas completamente diferentes. Hoy es una la agenda de América Latina y es otra completamente diferente, de diferentes prioridades, la de Estados Unidos para la región. ¿Cuál es la prioridad de Estados Unidos para la región? Inmigración, China. Y dentro de China, 2 cuestiones. La seguridad estratégica y las cadenas de suministros de todos los minerales para la energía alternativa. La carrera tecnológica, que es la que va a determinar la supremacía de uno u otro, Estados Unidos o China, está completamente condicionada por la energía. Y la energía y todas sus fuentes va a estar completamente condicionada por la cadena de suministros, los minerales. En América Latina, los minerales, después, por supuesto, el petróleo y el gas, pero fundamentalmente los minerales con la economía alternativa. Entonces, esas son las agendas, es la agenda de Estados Unidos. América Latina tiene otra, que es la del crecimiento, los autoritarismos
el crimen organizado y por supuesto también China. Pero las prioridades son diferentes y ahí va a estar el desafío entre los dos, lograr que esa agenda norteamericana y la agenda de América Latina encuentren puntos en común. Hoy está bastante paralizada la agenda común, les diría que ya casi no hay mucho, digamos, punto de interés en la Casa Blanca de Biden con América Latina, incluso Venezuela, que hace un mes y medio era el desvelo de toda la región, prácticamente dejó de existir como prioridad de Estados Unidos. Argentina dentro de eso es la irrelevancia dentro de la irrelevancia. Obviamente que cualquiera de los dos gobiernos que llegue van a tener un poquito la postura de Biden, de impedir que Argentina se destroce, se estrole contra el paredón, pero tampoco obsequiarle toda la ayuda que necesita Argentina para tratar de estabilizarse y salir del pozo en este momento. Eso probablemente sea lo de Kamala. Hay que ver cómo se gestiona también, en el caso de Donald Trump, la relación entre Biden y Trump. Por supuesto que, entre Milei y Trump. Por supuesto que nuestro presidente apela, espera, apuesta a que Trump sea presidente y que con ello le habilite todo lo que es necesario, sobre todo desde el Fondo Monetario Internacional. Hay ciertos personajes dentro del entorno de Trump que aprendieron mucho del fracaso del crédito del FMI a la administración Macri, que se quemaron mucho y que hoy miran con muchísima desconfianza cualquier, digamos, brazo extendido por parte de una nueva administración Trump, aunque sea Milei. Entonces, prácticamente la Argentina no va a haber mucho cambio en cuanto a su relación con Estados Unidos, en cuanto a su posición estratégica dentro de la región. ¿Por qué? Porque la región no va a sentir mucho el cambio de presidencia, sea cambio de presidencia con cambio de color, o sea cambio de presidencia manteniendo el color. Más o menos eso es un poquito un resumen de lo que creo yo, tratando de no hacer pronósticos, puede llegar a suceder a partir del 21 de enero. Gracias, Inés. Diego, te escuchamos. Bueno, desde ya lo primero que quiero es que suscribo totalmente lo que dice Inés, o sea, no tengo nada para agregar a su análisis, que fue una excelente síntesis, pero ¿qué le agrego yo? Salvo ella, creo que todos los demás sumamos como 5.000 años. La historia de China la sumamos aquí, así que le tenemos que pedir que dentro de 20 años haga una sesión espiritista con todos nosotros y nos cuente lo que pasó en los próximos 20. En eso yo voy a dar una versión muy optimista desde el dato generacional. Disfrutemos del hoy, porque lo que es mucho peor. Discúlpeme que les cuento, yo soy un optimista por naturaleza, me he casado 7 veces, ya no me queda más patrimonio para hacerlo una 8ª vez, pero sin lugar a duda demuestro que soy un optimista por naturaleza, de eso no hay ninguna duda. Ahora, hay datos de la realidad, lo que dice Inés con su estilo y su precisión profesional, es horrible lo que nos está pasando. Y yo creo que hay que ponerlo en el contexto de lo horrible sin buscar ningún paliativo a lo horrible. Pensamos que los próximos meses tenemos a un cadáver caminando como Biden presidente, en el marco de esta espantosa campaña. Lo tenemos a Orbán como presidente del semestre de la Unión Europea, otro monstruo, sin lugar a dudas, sin atenuantes, alcanza con verle la cara, es espantoso. Los dos pilares de la Unión Europea han sido derrotados electoralmente, el presidente Scholz y el presidente Macron, ¿no? Son cadáveres políticos. Entonces lo que sumamos es una enorme debilidad que se va a acentuar, porque no hay duda que la grieta americana, como muy bien decía recién Inés, es muy profunda. El que gane va a ganar por muy poco, o sea que el que pierda va a tener 50% del apoyo de la ciudadanía. Si es además Trump, van a estar convencidos que les robaron de nuevo la elección, porque una mentira que se repite
es una gran verdad, ¿no? Y por lo tanto, el esquema que viene es de horror. Yo reconozco, a mí me lo preguntan mucho, estoy seguro que a Inés también, y ¿qué nos conviene más, el demócrata o la demócrata o el republicano? Yo creo que a nosotros lo que nos conviene sería hacer las cosas bien a nosotros. No nos van a resolver ni Trump ni Kamala Harris de ninguna forma ningún problema en el próximo cuatrienio. Tampoco lo van a agravar, ¿no? O sea, yo en eso sí tendría como un pedacito de optimismo, en el sentido que ninguno de los dos se va a dedicar a tirar basura sobre la Argentina. Ya bastante la producimos nosotros como para que necesitemos que alguien trabaje con su imaginación para agregarnos más basura, ¿eh? Entonces, yo creo que nos van a ver con cariño. Las administraciones que se han sucedido siempre nos han visto con cariño. Yo no recuerdo a ningún presidente que se haya dedicado a estar contra la Argentina o haya agravado nuestra situación, ¿no? Pero tenemos una situación muy difícil nuestra que se da en un escenario donde va a estar muy debilitado el poder que obviamente tiene cabeza en Occidente, que es Estados Unidos, y ineludiblemente cualquiera de los dos va a tener un gravísimo problema de debilidad, una competencia brutal de China que está en ofensiva. Estados Unidos está a la defensiva, seguirá estando con Kamala o con Trump en la misma posición, no están en condiciones de ofensiva. La instrucción que tienen todos los embajadores, por ejemplo, es parar a China. Es la única instrucción que tienen, parar a China, no competir con China. No estamos en esa etapa, que sería totalmente diferente como situación, ¿no? No, es parar a China frente a una ofensiva china en todos los frentes. Esto entonces, estamos condenados a una situación defensiva de Estados Unidos, ofensiva China. Coincido también con Inés, con mucha traba de China, yo diría por suerte, porque algunos me acusan a mí de ser pro-chino, porque me preguntan cada vez que pasa cualquier cosa, me llaman a mí, y como la embajada es totalmente cerrada, y si no le dan una instrucción no habla, no tiene ni vocero de prensa, ni un asesor de prensa que comunique nada, yo casi estoy obligado, la semana pasada se lo dije al embajador, mira, güey, vas a tener que salir vos, porque yo estoy podrido de ser embajador de China, y te lo voy a mandar. Ahora, la primera situación, ya empiezo a decir, consulte con el embajador Wang Wei, déjense de joder conmigo, que hable el embajador de China, que va a tener una agenda pesadísima, ¿eh? Vamos a ver cosas muy graves, como es incendiada la provincia de Santa Cruz. En marzo se arregló 1.800 despidos, que ustedes vieron que no pasó nada. Imagínense 1.800 despidos de las hidroeléctricas en una provincia como Santa Cruz. Ahí, con obviamente la colaboración del gremio, se arregló que se los despedía hasta septiembre, es decir, hasta el mes pasado, porque se reiniciaban la obra. Entonces se ahorraba pagar el sueldo, China Energy, con el fondo de desempleo que tiene la industria o el gremio de la construcción, cobraban eso y empezaban a trabajar, los retomaban, empezaban recién a depositar nuevamente, que forma parte del salario, el fondo de desempleo, y se ahorraban 6 meses del salario. Bueno, todo eso no pasó nada. O sea, estamos a horas, minutos, que efectivamente en una inconsciencia total. El viernes se fue el gobernador de Santa Cruz, un señor sindicalista, hablé con él, me mostró una carta de presentación donde ponía especial énfasis en su condición de sindicalista, porque él tiene la imagen que con eso era simpático al comunismo. Él no sabe que el gobierno de China es 100 veces más de derecha que el de Trump, que el de Milei, y que sindicalismo es una mala palabra en China. Le dije, por favor, tira esa carta, no se te ocurra decir que te dedicabas a jugar a la pelota, que era futbolista, va a ser más simpático que poner énfasis en que sos sindicalista. Y en este momento, se le está por incendiar en cualquier momento la provincia, va a ser turismo a China, porque lo que va a hacer es turismo, no lleva la menor
propuesta de todo esto. Encima el gobierno, con enorme responsabilidad y simpatía, le firmó una carta diciendo que es interlocutor nacional, cosa que es falso. Ningún gobernador es interlocutor de un lío que son 5.000 millones de dólares de una obra paralizada. Es decir, todo indica que vamos a un escenario mucho más grave, para donde querramos mirar. Con Washington exactamente lo mismo, porque el Fondo Monetario ya lo esquilmamos. El último que lo pudo engañar fue Macri, que le sacó 55, que terminó siendo 44 porque no liquidaron el último tramo. Si nosotros no tuviéramos eso, hoy lo podría esquilmar, sin lugar a dudas, Milei, le podría sacar mucha plata. Lo que pasa es que somos el 60% de la cartera total de crédito, el resto es un poco Egipto, un poco Ucrania, nada en relación a la Argentina, por lo tanto no nos pueden dar más plata. Nos van cubriendo. Cuando llegamos a un vencimiento, si no nos alcanza, lo cubren como asiento contable, y nos dan una mano con una bronca. Nosotros hemos sumado desprecios acumulativos y por lo tanto ni soñando con apoyo de ningún tipo. Entonces, la situación es de una gravedad enorme, la miremos por donde la miremos. Ahora, en ese escenario tan complicado, parimos a Milei, que desde la modernidad es prehistórico, que es un gran dilema. Hoy los dos grandes temas, a uno hizo referencia a Inés, que es el conflicto entre China y Estados Unidos, totalmente central para articular todo el siglo XXI como era el conflicto entre Estados Unidos y la Unión Soviética en el siglo XX. El segundo tema es el cambio climático. Es un tema de una gravedad total. Nuestro presidente ha decidido que el tema es una conspiración comunista. Fantástico. Todos los inversores que queremos atraer hoy tienen que hacer buena letra porque son las empresas que generaron el lío. Las mineras, las petroleras, las gasíferas, que ahora tienen como hecho central del marketing mostrar cómo están preocupados por el cambio climático, cómo siguen normas muy estrictas, etcétera. Es decir, es un tema que lo ponen en la primera línea de su marketing. Ya no de su preocupación, no, del mar. Ellos tienen que mostrar, porque cualquier cosa que les pase en cualquier lugar del mundo le repercute en el valor de sus acciones. Entonces es gravísimo estar trabajando en un país. A mí me lo decía el presidente de Total, el otro día se cumplieron 100 años, vino el presidente de Total, empresa de bandera francesa, como si fuera YPF para nosotros, y tuvo una reunión con nuestro presidente y salió disparado, porque el mensaje del presidente era: quédese tranquilo que acá tiene vía libre. Dice, no, la verdad, si pudiera, saca la plataforma, porque cualquier problema que tenga se va a asociar que la Argentina no existe el problema de cambio climático, él va a perder el puesto, las acciones de Total van a bajar, preocupadísimo, con la intencionalidad de invertir más, pero con el mensaje de que al contrario, él necesita que Argentina se inscriba en esta problemática, que es el cambio climático como un tema que le preocupa al mundo. O sea que estamos totalmente mirando para otro lado. O sea, modernidad, nada. La historia de que con la iniciativa privada y sin el Estado, nada. Todos los países desarrollados saben que sin Estado no hay desarrollo posible. El Estado tiene que conducir. Están discutiendo si aerolíneas es o no del Estado. Eso no tiene ninguna importancia. Se resolvió hace mucho tiempo. Casi no hay líneas de bandera. O sea, ese tipo de cosas está resuelto. Lo que no está resuelto es quién está a cargo del Estado dirigiendo al país. Ese es el rol del Estado. Ese es intransferible. Es fundamental que se haga. Después uno tiene el debate de qué sí, en qué no, qué se hace, qué no se hace, la partida del presupuesto. Pero aquí estamos planteando que el presidente dice públicamente que él es un topo para destruir el Estado. Bueno, en la Argentina, obviamente, si éramos intrascendentes, salvo este veranito que nos ocurre, que yo creo que se va a consolidar, que es el equilibrio fiscal, me parece muy bien, que podamos bajar la inflación, nos va a dar
cierto oxígeno para que la sociedad pueda encontrar realmente cómo resolver este intríngulis en el que estamos. No sé si lo vamos a hacer o no, pero vamos a estar en mejores condiciones. Siempre digo, yo soy un oficialista, no libertario. De lo libertario pienso que es un delirio total, es un dato psiquiátrico. En esto no sé lo que piensan ustedes, pero yo me pronuncio, dado que me invitaron, digo, creo que es lo que, en una palabra muy importante, algunos de los que están acá la van a entender, central en la diplomacia, es un Michigan. Michigan es loco en yiddish, una palabra fundamental de la comprensión del mundo. Y esto es indudable, con lo cual estamos metidos en un lío fenomenal, porque por un lado estamos haciendo lo que teníamos que hacer como deberes propios, pero lo hacemos sumados a un discurso, ustedes lo escucharon en Naciones Unidas, acusando a los 143 países que incluye a todos nuestros aliados. China, Estados Unidos, Israel, la Unión Europea, nuestros vecinos del Mercosur, Australia, Nueva Zelanda, Japón, todos nuestros socios, de ser una conspiración comunista para imponer una dictadura planetaria. Un delirio, pero sin lugar a duda. Pasó de largo en la Argentina, como formamos parte del delirio, pasó de largo. Y esto así me hace, si con esto cierro esta intervención, que es que esto me huele mucho al mismo periodo de hace 100 años en el mundo. La década del 20 y del 30 del siglo XX. Debilidad, Wilson que no puede sacar el respaldo del Senado para estar siquiera en la Sociedad de Naciones, un gobierno débil que entra en un periodo más débil y termina en la crisis del 30. En Europa falla la socialdemocracia en Alemania y el socialcristianismo en Italia. Se genera primero Mussolini y después Hitler. No comparo porque creo que no es bueno llamar ni nazismo ni fascismo, porque son fenómenos diferentes. Pero sí el fenómeno de la debilidad estructural por el cual el mundo estalla. Había un lejano poderoso, Japón, ahora es China, pero en esa situación de enorme debilidad y fraccionamiento que ocurre, y fue una tragedia porque terminó en la Segunda Guerra Mundial, estamos en ese periodo. Gran fragilidad, falta de estadistas, falta de liderazgo, inestabilidades que generan, hoy estamos viendo qué pasa si puede parar Estados Unidos el bombardeo sobre las instalaciones petroleras. Ya están prefiriendo que ataquen las nucleares desde Estados Unidos, pero no las petroleras, porque hace 3 semanas estábamos con un petróleo de $70, está llegando a 80, y ya hay algunos, muchos que especulan con eso, que puede llegar hasta 150. Una catástrofe extraordinaria, especialmente para el mundo del desarrollo. Es decir, que si vemos un planteo optimista, es que esto va a empeorar. O sea, no hagamos ninguna fantasía que el 2025 tiene ninguna perspectiva, como recién charlábamos antes de empezar, no sé si vos te habías sumado, Inés, de Fukuyama y el fin de la historia, ¿no? Como chiste. Bueno, no hay nadie que pueda, ni siquiera en este momento con la bola de cristal, decirnos cuán mal viene el 2025. Pero es cuán mal viene, ahí podemos hacer apuestas. Viene muy mal, recontra mal, 100 veces peor, pero no hay otra perspectiva porque no podemos hablar de un cisne negro. Está claro lo que tenemos los personajes a la vista. Kamala es debilísima y el otro es mentiroso, serial, delincuente, violador. O sea, tenemos una situación espantosa y una Europa muy debilitada y una China que no encuentra su rumbo porque ellos son paranoicos prefreudianos. Esto es muy importante. Ellos no tienen forma de incluir en el marketing, hacer palatable China. Es muy fácil plantearlos desde el miedo, etcétera, porque realmente dan miedo. Esta es la verdad. Yo estuve como embajador y dan miedo, pero dan miedo porque no comunican, porque realmente no hay forma de atravesar la muralla china. Son absolutamente impenetrables. Entonces eso genera mucho miedo y están encerrados en una trampa que ellos mismos han generado con los BRICS, con Rusia,
con Irán, han quedado encerrados en el momento que son principales socios de 140 países del mundo, incluyendo Estados Unidos, toda Europa, América Latina, África. Tienen un posicionamiento maravilloso, son los abanderados del libre comercio, porque tienen una estructura de costos y de calidad de productos por los cuales hoy se embanderan en el libre comercio. Ellos son los abanderados del libre comercio. Y sin embargo, tienen esta trabazón china, filosófica, secreta, misteriosa, que les impide, por suerte, aclaro, esto no, que lo explique el embajador si puede, que no les permite dar el manotazo. Entonces, tenemos un gran poder, pero muy trabado, y en el mundo occidental esta historia de la batalla cultural, que no sabemos qué diablos es, salvo lo que huele, que a mí me preocupa, porque lo que no quiero es que huela a cámara de gas, ¿no? Esa es la preocupación existencial que tengo. Espero morir de muerte natural y no dentro de una cámara de gas. Entonces, el tema es enormemente complicado. Las perspectivas son de muy malas a mucho peores. No hay ninguna posibilidad que haya liderazgo en el mundo para ordenar este escenario. Le dejamos a nuestras generaciones venideras el infierno. Y cuando yo tengo 3 cátedras en la universidad, lo que son los jóvenes, si el futuro es de los jóvenes, estamos fregados. O sea, por suerte yo diría no lo vamos a ver el futuro, porque realmente es una cosa de descerebración total. Entre los mileninistas y los nacionales y populares estamos en una trampa mortal y los dos están con toda la furia, tanto los mileninistas como los ya se pelean en la calle, los chicos de Milei y los chicos de nacionales y populares. Se van a pelear más, vamos a ver mucha más violencia, porque están convencidos de su estupidez. No hay ninguna forma que los hagamos reflexionar. Por un lado y por el otro se van a extremizar y por lo tanto vamos a vivir el infierno. En nuestro caso, la mayoría de los que estamos acá, lo siento por Inés, que vas a ser la cronista de todo esto, y por eso tenemos que ver cómo, con esto cierro, pensar dentro de 20 años en una sesión espiritista para contarnos un poco cómo sufriste lo que viene. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego. Vamos entonces a pasar a las preguntas, comentarios. Está Ricardo Gerardi, palabra para él. Bueno, muchísimas gracias por las 2 intervenciones, excelentes y muy preocupante el panorama. Yo quisiera centrar mi pregunta para ustedes en el escenario de Estados Unidos y en su relación con China. Entiendo por lo que ustedes han dicho que con Trump sería mucho peor. Yo estuve leyendo hace poco tiempo que China tiene una estrategia que ellos llaman de sembrar de industrias el mundo, es decir, de colocar sus industrias ya no solo dentro de China, sino en México, en Brasil, algunas en Argentina y en otros países, de modo que si Trump quisiera, digamos, impedir totalmente el ingreso de productos chinos a Estados Unidos, creo que tendría un problema serio si entran desde México, desde Brasil o de otros países de Europa, digamos, esos productos. Entonces, él ha amenazado, y supongo que no sé si llegará a los límites que ha dicho, de protección de los productos norteamericanos, pero le va a costar mucho. A mí me interesaría la opinión de ustedes sobre la viabilidad defensiva que tiene Estados Unidos en relación con China, en especial si ganara Trump. Muchas gracias. Por ahí le dejo a Diego, que China es su tema, así que te dejo la palabra a vos y después sigo tú. Yo te diría, miren un anuncio curioso. Hace poco tiempo, 1 mes, 2 meses atrás, México, muy orgulloso, dijo que superó a China en términos de socio comercial de Estados Unidos, que sus números son más importantes de lo que era hasta hace 2 meses los números bilaterales, 700.000 millones de dólares de la relación China-Estados Unidos. Falso, como casi todo lo que dicen los mexicanos. La realidad
es que se han instalado los chinos en México. Entonces, son números chinos que vienen desde México, son productos chinos que entran desde México, lo que estaba diciendo recién Ricardo. Sí, los chinos han entendido que en esta disputa tenían que asentarse en todas partes. Lo están haciendo en África, en América Latina, en Europa, por ejemplo. ¿Quién es el mayor accionista de Mercedes-Benz? China. Ya lo hicieron inteligentemente, porque ya, por ejemplo, con Volvo, que es un auto no sueco, es un auto chino, la compraron toda. Ahora se dieron cuenta que no necesitan comprar todo, porque por la presencia en bolsa, con el 10% de Mercedes-Benz, son los accionistas individuales más importantes de Mercedes-Benz. Entonces han ido aprendiendo que ya no tienen que comprar todas las empresas, o sea, pueden hacer base, inclusive con sociedades minoritarias, y se van a meter en todo el mundo. Es decir, que el proteccionismo, hagamos de cuenta que Trump fuera más proteccionista, yo creo que Kamala va a ser igual de proteccionista que Trump. Yo creo que no hay, como algunos pensaban que iba a romper la continuidad a Biden en relación a Trump, y no ocurrió. Yo creo que tampoco va a ocurrir en el caso que sea Kamala la presidenta. Entonces, el intento va a ser proteccionista. Estamos viendo antes de ayer, en la Unión Europea, 45% de impuestos a los autos chinos que entran en la Unión Europea. Están desesperados los europeos y los americanos. Amplían, meten más impuestos, y los chinos lo digieren. Es una cosa maravillosa. Y venden más encima. Entonces, el tema no se explica por el viejo sistema proteccionista, que sería el instinto de proteger, cierro la frontera, echo a los inmigrantes, no dejo entrar los productos, congelo, por supuesto, el acuerdo con el Mercosur y la Unión Europea. Lo nuestro en Estados Unidos va a ser igual. Entonces, todo este impulso proteccionista defensivo choca con que al final de cuentas nos va a hacer la vida muy difícil a los débiles, es decir, a Argentina. Pero China tiene resuelto cómo resolverlo. Ellos tienen una política sin tiempo, han previsto esto, fortalecen su sistema interno, ellos están incorporando unos 20 millones de chinos al mercado por año. Pero tienen 400 en el mercado al que nosotros vemos pujante, con gran arquitectura, productos, autos, lujo. Tienen 1.000 propios a 20 años, a 20 millones por año. Miren el mercado interno que tienen para desarrollar y compensar los proteccionismos occidentales. Y después tienen toda esta red que efectivamente están estableciendo, muy importante. El Brasil es un lugar, ustedes se imaginen que en Brasil exporta 122.000 millones el último año a China. Nosotros 5. Fíjense, ¿se acuerdan cuando decíamos que era 4-1? Olvídense. 122.000 millones de exportaciones contra 5. Segunda diferencia. Nosotros que exportamos 5, tenemos 10.000 millones de déficit con China. Y los brasileños que exportan 122.000 tienen 60.000 millones de superávit. Entonces, el mundo ha cambiado, sin lugar a dudas. Lo que no hay es una dirigencia occidental para entender cómo empardar con esta situación. Entonces, indudablemente, el tema se va a poner chivo. Vamos a tener proteccionismo en Europa enorme. Ustedes saben que a partir del año que viene, además, vamos a tener que sacar visa. Ni hablar del acuerdo de libre comercio con el Mercosur. Y la situación de Estados Unidos ya la tenemos bastante cerrada, ¿no? La verdad, exportamos poquísimo a Estados Unidos, exportaremos menos. Entonces, esta situación es una situación que no hay quien la administre. Por eso, ¿cómo va a transitar? Y bueno, obviamente los chinos tienen un esquema tranquilo, sereno, sin difusión, impenetrable, pero muy eficaz. Imagínense, cuando no hay ni elecciones ni prensa, con todo cariño por Inés lo digo, pero
todo dirigente occidental sueña con ser Xi Jinping. Ustedes se imaginan el teatro. Él se levanta, abre un diario, estoy haciendo una teatralización antigua, y los diarios, todo lo que leen son buenas noticias y elogios sobre él, porque no existe ninguna forma de prensa libre, o sea, no hay ninguna forma de crítica pública. Entonces está feliz, puede comer sus medialunas, si quiere comer medialunas, su té en vez de café, porque son de té, y sale feliz a la mañana. Ningún líder occidental, ninguno, tiene, ni Milei, obviamente, ni los americanos, ni los europeos, ni Lula, tienen viven atormentados, con causas que le hacen ONGs, los diarios, una conspiración permanente que los persigue, tiene que tratar de poner cuando pueden la mejor cara. Pero este es el cuadro que ocurre. Entonces, esta pregunta de Ricardo, sinceramente, yo creo que no tiene respuesta. Si quiere, se la hacía. Con usted me estoy desquitando, porque como yo hablo mucho con los jóvenes, yo les tengo que mentir. No tengo más remedio, porque entre los ignorantes que son, y encima no les voy a arruinar el futuro inevitablemente negro que tienen por delante y que no lo van a mejorar porque son unos ignorantes totales. De la Universidad de Belgrano, no sé si hay alguno de ustedes que está, ya renuncié, porque yo necesitaba 90% de margen para para bochar a mis alumnos, y extraoficialmente me autorizaron 15. No le voy a regalar al 85% las materias y perder el tiempo, 3 horas, pagan mal. Es realmente un displacer profundo. Entonces, con ustedes me estoy desquitando, pero hablo a calzón quitado. Gracias, Diego. Inés, ¿querés hacer algún comentario sobre este tema? Sí, yo me quedé con lo de... En un momento Diego dijo, China está a la ofensiva y Estados Unidos a la defensiva, y es completamente así, lo ha sido así al menos en los últimos 10, 15 años. Primero, económicamente, segundo, comercialmente, tercero, estratégicamente en cuanto a tecnología, defensa. Estados Unidos está como siempre tratando de catch up, ¿no? De alcanzar. Ahora, hay una cuestión de Estados Unidos que a mí sí me sigue sorprendiendo, de un país que durante 100 años en el siglo XX fue todopoderoso, sigue siendo resiliente. Una economía que en los últimos 4 años creció a un promedio de 3 puntos, un poquito más, y es una economía que concentra el 25% de la economía global, quiere decir que es un país que todavía tiene margen para seguir reinventándose. Y eso también creo que es una de las fascinaciones. Y creo que sobre Estados Unidos hoy, en la historia y probablemente en el futuro. Y creo que eso también va a ser un poco el firewall, la cortina de fuego para impedir que la democracia, en caso de que gane Trump, corra mucho peligro, que yo creo que es una amenaza muy cierta. Fantástico. Estoy anotado yo y en relación a esto que terminaste diciendo y tu primera intervención, les quería preguntar a ambos, porque vos, Inés, hiciste una descripción del sistema político en el sentido del antagonismo que se vive en términos discursivos en esta elección y las secuelas que puede traer eso. Ahora, pensando en esto que vos estás diciendo, y tal vez extensible a todas las democracias atlánticas, esta dicotomía, digamos, entre el gran antagonismo discursivo que genera después, obviamente, secuelas, y la capacidad que tienen todas las democracias atlánticas de generar una perspectiva de mejoras en las próximas generaciones, que entendible con lo que dice Diego, la realidad es que hay una cierta argentinización del mundo, porque tanto en el sentido de la licuación de las monedas, de la posibilidad que tienen las democracias atlánticas de generar una mejora en la calidad de vida de las próximas generaciones, lo cual pareciera que no van a poder hacerlo, y en Estados Unidos también el aumento de la desigualdad, más allá de las mejoras de los indicadores económicos, el término de acceso a la vivienda, acceso a la educación, acceso a la salud, para gran parte de la clase media americana se ha habido muy afectada, sea con los republicanos y los demócratas, aunque tengan buenos indicadores de ocupación, pareciera que no se va a revertir. Entonces, la pregunta concreta es si efectivamente vos crees que, digamos, ese antagonismo, digamos, que se ve también en términos de
de cómo Trump capta ese descontento, digamos, porque en definitiva lo capta de clases menos educadas, de menos ingresos, no se va a perpetuar y en ese sentido puede ser un riesgo para las democracias en general y la democracia americana. Ese es un punto. Y el segundo también a ambos es qué riesgo tiene también Estados Unidos de ver afectado, digamos, el dólar como la principal moneda de intercambio en su vínculo con China. Empiezo por la primera. Yo no creo que tenga un riesgo inmediato Estados Unidos con eso, porque tanto China como otras naciones, por supuesto Rusia, han tratado de convencer a los países de empezar a reemplazar al dólar como el rey del intercambio global, y pueden ir sacándole mella, haciéndole mella, pero nada que, digamos, corrompa la estructura del dólar a nivel global. Entonces yo eso lo veo como un fenómeno que probablemente lo veamos a mediano plazo y un mediano plazo largo. Quiero ir a la primera parte, la polarización. Y vos hablabas, Alejandro, de cómo Estados Unidos es a la vez eh, motor y receptor del fenómeno de polarización global y cómo eso se va contagiando a otras democracias. Yo en Estados Unidos, estamos hablando de China, estábamos hablando de Europa, también de Argentina, y Estados Unidos, de estos tres digamos, regiones, la Unión Europea, China y Argentina, tiene una característica que lo define y que es una característica que le va a dar renovada vitalidad a todo, su economía, su sistema político y sus instituciones. Es la tasa demográfica, y esto es con el cambio climático uno de los fenómenos que va a determinar el mundo, la geopolítica, la tecnología de acá a 40, 50 años, cuando hagamos nuestras sesiones espiritistas. La tasa de natalidad de Estados Unidos no es tan baja como la de China, la Unión Europea, e incluso la Argentina es mayor que la Argentina. Entonces ahí ya de por sí tenés una fuente de renovación. Se van a renovar y a la vez se van a perpetuar ciertas, digamos, estrías políticas de Estados Unidos, la polarización. Pero va a haber toda una energía revitalizadora que va a impedir que la democracia en Estados Unidos sucumba, perdón. Yo creo que ahí está un poquito la clave de la democracia en Estados Unidos en comparación con la de Unión Europea. Perfecto, muchas gracias. Está Ariel Cronenberg. Ariel, ¿estás por ahí? Estoy acá, pero no soy David Cronenberg, soy Korenberg. Es que, bueno, muchas gracias por las exposiciones. Surgen varias preguntas. Voy a tratar de hacer tips para las tres preguntas que tengo. Un tip para el doctor Guelar: no todo es posición de agenda de los países hacia la ONU, sino que también hay una burocracia ONU que impone agenda. Por lo menos lo viví yo de adentro en otros momentos que estuve participando en organismos internacionales. Y en ese sentido, también en paralelo, lo que se está dando es un proteccionismo verde, que como en el pasado, en las distintas rondas del antiguo GATT y hoy OMC, Organización Mundial de Comercio, nos imponen restricciones a las exportaciones de productos, principalmente agrícolas, a los países con distintas excusas. Hoy, proteccionismo verde. Por eso me parece, sí, está muy bien el señalamiento respecto de supuestas conspiraciones, pero también hay razones por el cual dudar de esta Agenda 2045, que en parte es impuesta en los organismos a los países. En parte. En esto recuerdan bien lo que pasó con la Organización Mundial de la Salud durante la pandemia. Se fue la voz. Es una conspiración comunista. Si quisiera una opinión al respecto. Y por último, me parece muy genial lo que señaló el doctor Guelar. Estamos en una nueva década del 30, por eso le quiero preguntar: Argentina, independientemente del gobierno que tenemos, ¿cuál decisión debería tomar? ¿Por qué?
Con Hipólito Yrigoyen tuvimos una neutralidad extraña, dos barcos los alemanes, y sin embargo Hipólito Yrigoyen siguió siendo neutral. Con Perón una neutralidad pro-alemana, se cae Berlín, y el gobierno del cual Perón participaba, era vicepresidente, ministro de Guerra y ministro de Trabajo, prohíbe la marcha a favor de la caída de Berlín en marzo de 1945. Me voy acá. Le abrimos Latinoamérica a Rusia por parte del presidente Alberto Fernández y ahora tenemos este gobierno que está girando a Estados Unidos en un momento de decadencia. ¿Qué posición debe tomar Argentina más allá de la cuestión económica? Gracias. Repítame la primera parte, porque encima como se escucha mal. No, el primero era la conspiración de las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas es una organización muy débil, no tiene transnacionalidad, hay 192 países, todo es muy lavado, la Agenda 2045 que nadie lee, y yo lo entiendo porque es aburridísimo. Imagínense un listado de temas para que lo aprueben 143 países. Es un aburrimiento total. El problema que tiene Naciones Unidas no es la capacidad de conspirar y hacer dictaduras universales, sino su no ejecutividad. El problema que tenemos con la Organización Mundial de la Salud es que no es efectiva para prevenir ni para tratar futuras pandemias, ya lo sabemos. Ahora, la solución es fortalecer Naciones Unidas, fortalecer la Organización Mundial de Comercio, la Organización Mundial de la Salud y no debilitarlo. No era viejo nacionalismo, que es la propuesta de la llamada nueva derecha. El proteccionismo y el nuevo nacionalismo, cerrar la frontera, propuesta con 100 años de obsolescencia. Es decir, que nosotros lo que necesitamos es militar una estructura que sea más dinámica, más efectiva, que efectivamente pueda responder a los desafíos globales. Naciones Unidas no lo puede hacer con la actual estructura. La propuesta de la extrema derecha o de la nueva derecha es disolvamos, salgamos de Naciones Unidas. Yo creo que eso no sirve, va a terminar balcanizando el mundo y generando un mundo más fraccionado y que decididamente no sirve. Así que yo estoy en la antípoda de lo que dice nuestro presidente, en el aspecto libertario, no en la disciplina fiscal. Ahora, en el segundo tema de lo que deberíamos hacer desde Menem, que no somos más neutrales. Tuvimos una no neutralidad con Menem y una no neutralidad con el kirchnerismo, de distinto signo, pero la neutralidad, lo explicó, el presidente es un hombre muy precario y nadie le explicó este asunto de que él no inaugura ni la neutralidad, ni inaugura del presidente Menem. Yo era embajador en Estados Unidos, en ese momento lo discutí con él. Yo creo que nosotros no estamos alineados con Occidente. Somos Occidente. Desde Villiquen sabemos que en la primera junta ya estábamos agrietados y que estaban peleados Moreno y Saavedra, pero ninguno de los dos tenía ninguna otra formación que no fuera occidental. Si nosotros somos Occidente, no vamos a buscar alineación a Rusia o a Washington o a Beijing. O sea, tenemos una constitución que claramente expresa una tradición cultural por la cual somos absolutamente occidentales. Entonces, nuestra guía es nuestra identidad. No hay premio. Lo que pasa es que los presidentes son tan baratos en la Argentina que creen que diciendo que son una cosa les van a dar premio. La identidad no tiene premio. Yo soy judío. ¿Cuál es el premio por ser judío? Auschwitz. Cualquier otro no hay en efectivo, tarjeta de crédito, nada. Es decir, no existe el premio por la identidad. La identidad es lo que portamos. Por lo tanto, no está en el mercado la identidad. Después, con identidad uno puede negociar más, negociar menos. Lo que tenemos que hacer es, hoy tenemos una buena situación en el marco de este desorden, porque los productos agrícolas están fuera de los productos críticos para Estados Unidos, es decir, nosotros carne y grano, que es lo que exportamos a China, podríamos exportar alimentos 5 veces más si los produjéramos y no estaría en una situación crítica. Tenemos un producto crítico que es litio, sin lugar a dudas, que requiere mejor maniobra.
En el dato de cambio climático estamos espectaculares, porque en los últimos 50 años no hemos hecho desarrollo. Entonces no hemos podrido ni el agua, ni el subsuelo. Estamos fenómenos. Entonces estamos posicionados en el tema de cambio climático en la primera línea. Podemos dictar cátedra. En esto, la agenda verde ya la están haciendo pomada los agricultores, los verdaderos, con 2% del Producto Bruto, los agricultores europeos están reventando la agenda verde. Lo nuestro, que son muy tarados, tienen el 40% del Producto Bruto, viene del campo y no tienen nada, no tienen diputados, no tienen gobernadores, no tienen ministro de Agricultura. Es una cosa asombrosa. Entonces, por supuesto, nosotros nos tendríamos que empoderar impulsando el G4. Argentina-Brasil, hecho central de nuestra política exterior y la estamos dejando de lado, China, Estados Unidos y la Unión Europea es el G4, o sea, Mercosur, China, Estados Unidos y Europa en un G4 de todo el tema cambio climático. Entonces, en vez de enterarnos por los diarios y tener que pagar a una certificadora para que el grano o la carne no salga de un terreno deforestado, tendríamos que estar poniendo normas del Pacto Verde. Nosotros tendríamos que hacernos cargo, ser ofensivos en el sentido de la necesidad del cambio climático y el rol del mayor reservorio de biodiversidad del planeta, que es nuestra región, de energía, de minerales, apoderarnos en esta agenda sustancial del mundo en la primera línea, no de la defensa, sino del ataque. Tenemos que participar en la conformación de las normas que no afecten a la producción, porque hoy queda claro que la forma de ver medio ambiente en el siglo XX era Greenpeace, no había que tocar el medio ambiente. Eso ya desapareció, eso es antiguo. Hoy queda claro que es la incorporación del cambio climático, de las medidas medioambientales, de la utilización de las tecnologías, de la inteligencia artificial, a la mejor producción para que efectivamente podamos alimentar una población creciente, cuidemos la contaminación o nos cuidemos de la contaminación, pero eso está muy avanzado. Entonces, hay dos formas de verla. O la tradicional de la conspiración contra nosotros, muy estúpida y muy ignorante, o desde el apatronamiento, es decir, señores, nosotros somos accionistas de estos temas en la primera línea y por lo tanto tenemos que estar en la primera línea de la producción de las normas que hagan un pacto verde conciliable con estos objetivos, que tenemos que producir más y mejores alimentos, tenemos que tener una regulación de precios que nos permita que el productor pueda ganar dinero, porque si no se funde y entonces no hay producción. Si en todo eso deberíamos ser actores centrales. El estar a la cola, el estar llorando porque nos aplican retenciones, le van a aumentar las retenciones al campo. Es lo que merecen. ¿Por qué no hay retenciones en Brasil? Porque sobre 517 diputados, fui embajador en Brasil, 280 es el lobby agrícola. Es imposible que un ministro de Economía imponga retenciones en Brasil, no lo pueden hacer porque no tiene poder político. O sea, el poder económico y el poder político del sector agrario en Brasil es tan grande que no tienen que llorar que no les pongan retenciones. Los estados son los que cobran el IVA y le pasan el porcentaje que les corresponde al gobierno. Acá lloramos, vienen los gobernadores a llorar, a mendigar, y bueno, nos hemos ganado esta enorme decadencia que hemos cultivado. Entonces no tenemos gobernadores, el presidente no entiende lo que pasa, la tarada de la canciller dice que hay que abrir mercados, tenemos 217 mercados abiertos, no tenemos ningún problema de apertura de mercado en la Argentina. Tenemos costo argentino, tenemos que mejorar los costos de transporte, de impuestos, porque, insisto, si produjéramos 5 veces más, las tendríamos colocada la producción y centralmente en la zona Asia-Pacífica. Entonces no tenemos problema de negociar aperturas. A mí me tocó como embajador que negocié todo, hasta las nueces pecan. No tenemos nada para negociar, no hay agenda de negociación porque tenemos abierta la puerta. Tenemos un acuerdo sanitario espectacular, mejor que el acuerdo que tiene Estados Unidos con China en términos del acceso de nuestros productos por cuestiones sanitarias. O sea, que lo que tenemos que resolver es todo en casa. Siempre digo que nuestro problema está en el baño. Y para ser más preciso, en el espejo del baño. Ustedes vieron que cuando entramos en el baño,
Nosotros no miramos ni el inodoro ni la ducha, ni el bidet, miramos el espejo. ¿Por qué? Porque estamos nosotros ahí. Ese es nuestro enemigo. Podremos ser nuestros aliados eventualmente. Hoy todavía decididamente somos nuestro único enemigo. Si resolvemos ese tema, estamos muy bien ubicados, estamos fuera de las grandes líneas este-oeste, seríamos los sobrevivientes de un holocausto, tendríamos la mayor, habría un gobierno argentino a cargo del planeta, porque miren qué tragedia, ¿no? Para el planeta. Pero estamos ubicados en el mejor lugar en términos de los grandes conflictos. Tenemos espacio negociador para sobrevivir a todas estas turbulencias, pero no tenemos dirigentes. Este es nuestro problema. Gracias, Diego. Está Cacho Lotterstein, que pidió la palabra. Sí, como para Inés, como historiador, siempre uno... en 1821 hubo elecciones en Estados Unidos y la ganó en realidad Andrew Jackson. La ganó con el 43% de las elecciones y le seguían otros 3. Y los otros 3 se le juntaron y le votaron en contra en el colegio electoral, cosa que lo pusieron absolutamente histérico. Lo llamó un trato corrupto, ¿no? Salió electo Quincy Adams, el hijo del vicepresidente. Bueno, pero a partir de ese momento, Jackson ahí empezó la democracia, porque empezó a recorrer todos los estados y a sacar todas las limitaciones que había por dinero, por cosas para poder votar. En la elección siguiente, el número de gente que fue a votar fue 5 veces más. Y él ganó las elecciones y se habla de la democracia jacksoniana. Cuando yo leo las cosas que se decían en esa campaña, diría que la de hoy de Trump y Kamala es suave. Se acusaban y se decían las cosas más terribles. No es decir, pero algo ladrones, borrachos, bueno, violadores, las cosas increíbles. O sea, hay una vieja tradición en Estados Unidos que viene aparentemente junto con la democracia, esto se repitió varias veces, viene junto con la democracia y que da este resultado. La pregunta que yo me hago, bueno, uno de mis últimos trabajos antes de jubilarme fue trabajar con una empresa de Wisconsin. Entonces llamé a otro viejito jubilado de Wisconsin, ¿cómo andan las cosas allá? Y más o menos el panorama que me dijo es que, mira, se va a definir por 10.000 personas. Wisconsin es uno junto con Pensilvania. Wisconsin, no me acuerdo, son uno de los estados que van a definir. Lo increíble del sistema electoral de Estados Unidos es que en última instancia, como me dijo él, mira, unas 100.000 personas van a ser lo que van a terminar definiendo quién es el presidente de Estados Unidos. 100.000 personas que voten para un lado o para el otro en 3 estados son lo que van a definir es en un país de 350 millones de habitantes. Le pregunté si alguna vez pensaron en cambiar un régimen tan absurdo, de que el que gana un estado se lleva a todos los electores. Y me dijo, y hasta ahora no nos fue muy mal con ese método. ¿Por qué vas a cambiar un método que no nos fue mal? Bueno, es cierto, muy mal como lo has dicho, muy mal no le fue. Pero acá no hemos nombrado para nada un tema del señor Putin.
nos hemos callado del señor Putin. Y el señor Putin tiene armas atómicas como para terminar 5 veces la vida en la Tierra, ¿no? La pregunta es, si el señor Putin, como algunos sospechan que después de Ucrania va a recordar que en Estonia hay un 45% de ruso parlante, ¿no? Y va a dar el mordisco a Estonia. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el panorama? En un caso y en el otro, porque yo, ya que estamos hablando de locos, como dice Diego Velar, estoy muy de acuerdo, hay muchos locos en el mundo, pero hay un loco con bombas atómicas, capaz de destruir la vida en la Tierra. ¿Qué opinás si gana uno, si gana otro, y el otro por algún motivo decide seguir? Si gana Kamala o si gana Trump. Primero, hay obviamente una gran certeza que el arsenal nuclear de Rusia es el más grande de la historia y el más grande de la actualidad. Pero hay otra certeza, que si bien Rusia se siente amenazado, cambió parte de su doctrina nuclear, profirió todo tipo de amenazas cada vez que se acercaban las tropas de Ucrania o cada vez que empleaban un armamento nuevo de origen de la OTAN, amenazó con usar esas armas. Hace 2 años y medio que empezó la guerra y todavía no las usó. Entonces es probable que haya, digamos, muy poca confianza de Putin en que vaya a usar las armas nucleares. Entonces, creo que ahí él se entrampó solito. Nadie lo llamó a amenazar con armas nucleares y 2 años y medio después no haberlas usado. Eso desnuda un poco también el estado del arsenal ruso y la visión, la perspectiva que tienen de la guerra. Ahora, eso es del lado ruso. Del lado norteamericano parece una perogrullada, pero Trump en caso de ganar, va a hacer lo primero que haga, negociar con Putin, quiera o no quiera Zelensky. Lo dijo hace apenas un mes al lado de Zelensky: yo soy muy amigo de Putin y voy a hablar con él y vamos a terminar la guerra. Es probable que eso intente hacer. Hay que ver si una guerra en Ucrania, si Ucrania puede seguir gestando, dando batalla a Putin sin el apoyo de Estados Unidos. Y si la Unión Europea y el resto de la OTAN pueden continuar con ese esfuerzo. Estados Unidos es el que más asistencia militar y de armas ha dado, no así de asistencia financiera. Esa es la Unión Europea, pero las armas, a nivel de tecnología armamentístico de Estados Unidos, no lo tiene la Unión Europea. Entonces, es muy probable que veamos a un Trump que intente acercarse a Putin, intente negociar algo, pero ahí el paso siguiente no va a ser el fin de la guerra, va a ser una guerra diferente, que es una guerra muy inclinada hacia Rusia, digamos, en la que Rusia va a llevar su ventaja, pero que no va a ser el fin de la guerra. En todo caso, dejará a Trump bastante más aislado de sus aliados. Hay que ver si quiere que la OTAN siga siendo aliada de Estados Unidos, si la Unión Europea siga siendo aliada de Estados Unidos, y un Estados Unidos replegado sobre sí mismo y con alianzas muy cuestionables. De eso por un lado. Con Kamala es de esperar exactamente lo mismo que con Biden, un progresivo refuerzo del arsenal, un estratégico que va empujando la frontera de Ucrania sobre Rusia, por lo tanto elevando el nivel de riesgo global de esta guerra y de la disrupción económica fundamentalmente. No creo que Kamala tenga mucha intención de dar un vuelco con la guerra. Sí puede, con la guerra en Ucrania, sí puede ser con la guerra en Medio Oriente, porque ella tiene una postura bastante menos pro-Israel que Biden. No quiere decir que sea pro-Palestina, quiere decir que, digamos, Biden tiene una postura, históricamente fue uno de los mayores amigos de Israel dentro de la política norteamericana. Por lo tanto, eso es un poquito lo que está dejando claro
es probable que Kamala se tire un poquito, se aleje un poquito de Israel, sobre todo en cuanto a la situación humanitaria de Gaza. Eso es a grandes rasgos. A mí sí, yo creo que Trump no es declarativo lo de su amistad con Putin, lo de terminar con la guerra inmediatamente, no solo responde a un entorno que es muy, muy pro-Rusia, este nuevo entorno, no el del 2016, el nuevo, que eran en su mayoría funcionarios de la segunda línea del gobierno, la Casa Blanca de Trump, del primer Trump. Y por el otro lado, hay progresivamente la sociedad norteamericana se va volcando en contra de la guerra. De lo que teníamos en las encuestas iniciales, en los primeros 6 meses de 2022, había un apoyo absolutamente consensuado, mayor al 60%. Hoy está muy por debajo del 50% del apoyo a la guerra en Ucrania. A eso se le agrega el discurso de Trump que está, usando en este momento en la campaña, de decir, la administración Biden manda plata a Ucrania, usa su plata para los inmigrantes ilegales y delincuentes que entran a Estados Unidos, y el trabajador del Estados Unidos profundo queda absolutamente relegado y olvidado. Entonces, eso es, al ser parte del discurso, es muy probable que Trump intente dar cierta forma a esas promesas, a esas banderas de campaña, y tratar de terminar la guerra en Ucrania. Cosa que yo no creo que suceda, será diferente, pero va a tratar. Diego, ¿querés opinar sobre este tema? No, coincido totalmente respecto de Jackson. Siempre estuve contra Michael Jackson y sus abusos de menores. Ok, en realidad lo que yo iba a preguntar ya lo respondiste, Inés, porque tenía que ver con esto. Tal vez lo único que te quería también preguntar a ambos, más referido a la campaña. En tu último artículo vos hablaste, digamos, de una suerte de paridad y de alguna manera con una imprevisible tendencia que va a estar marcada por los vientos de los huracanes, y que eso va a tener un cierto impacto en el electorado, como lo tuvo en campañas anteriores. Pero te quería pedir que digamos, profundices un poco con nosotros el análisis que haces de la campaña ya casi en el último tramo, ¿no? Yo creo que es una campaña. Esta mañana alguien me decía, bueno, hay que ver si cómo cambia la tendencia de campaña si Netanyahu apunta a los campos petroleros de Irán, y a Irán en respuesta también apunta a los campos petroleros sauditas o de los Emiratos. Yo creo que esta campaña ya tiene su inercia propia. Es una inercia de esto. Trump se acerca a Kamala. Se ha acercado a lo largo de estos 2 meses, pero no ha logrado sobrepasarla, que eso es muy importante para Kamala, necesita aferrarse a eso. Ahora, puede haber una sorpresa que cambie eso, que cambie esa dinámica, ese recorrido. Yo creo que ya a esta altura, faltando 3 semanas, no, porque ha sido una campaña tan absolutamente sorprendente y llena de conmoción, y nada ha torcido, salvo la entrada de Kamala, que es lo que hizo que los demócratas superaran a los republicanos. Nada más logró torcer la trayectoria de la intención de voto de forma radical. Eso en el voto popular. Ahora, como decía al principio, en los estados el voto está absolutamente, la paridad es total, es menor al 1%, por lo tanto es imposible decir nada. Esto, y voy a lo mismo, los sondeos. ¿Cuánto podemos confiar en los sondeos? Bueno, 2016 fue una sorpresa, le erraron, no supieron, subestimaron el apoyo a Trump. En 2020 supuestamente los sondeos fueron rectificados, pero nuevamente subestimaron a Trump y le erraron por más de lo que le habían errado en 2016. ¿Qué sucede ahora? Verdaderamente todas las encuestadoras dicen nuestra metodología cambió 180 grados. Entonces, una de las posibilidades es que sigan subestimando a Trump. Otra de las posibilidades es que sobreestimen a Trump. Y eso es algo de lo que hablan mucho, sobre todo los que hacen los sondeos, los más prestigiosos, sobre todo el de New York Times, Siena. Luego hay uno en Iowa que se llama el Seltzer, también el de ABC. Ahí está un poquito la clave. Esos son los números, y hay que mirar hoy los números que van a tirar un poco la tendencia a dónde está. ¿Cómo sigue estas 3 semanas? La movilización va a ser crítica, la movilización de todos los electorados. Ahí va a estar, al ser tan pequeña el número de indecisos,
muy pequeño, pero aún con la capacidad de dar vuelta al resultado, porque es tan parejo que cualquier cosa va a torcer para un lado o para el otro el colegio electoral. Ahora, la movilización va a ser absolutamente crítica. Y ahí los demócratas, si bien la tendencia favorece a Trump, los demócratas cuentan con bastante ventaja a la hora de movilización. ¿Por qué? Primero, Kamala ya lleva recaudado en 2 meses algo así como el 30% más de lo que Trump recaudó en un año. Esos recursos van a estar en muy buena parte destinados a movilizar sobre todo a aquellos grupos que hoy no le dan mucha pelota a Kamala. Y lo otro es, los demócratas lograron aprender a movilizar mucho en la última elección, en 2020. Se fueron de 2020 con una enorme lección de cómo movilizar. Y de esa forma, si bien Trump tiene el carácter natural para él movilizar solo, sin que el aparato entre en acción, los demócratas tienen un aparato que es capaz de movilizar absolutamente todo. Por eso en 2020, en plena pandemia, Estados Unidos tuvo su elección de mayor participación en las últimas décadas. Entonces, ahí va a estar la clave. ¿Cuánto pueden los republicanos o los demócratas hacer que todas esas bases electorales que los sustentan vayan todos a votar? Va a ser difícil porque hay también una enorme insatisfacción con uno y otro. Kamala no logra entusiasmar, es una candidata que se desconoce lo que piensa, se le cuestiona mucho su falta de espontaneidad. Todo lo que sí tiene Trump, pero ¿qué tiene Trump? Hay un 20% de republicanos que no lo toleran. Tampoco toleran a los demócratas, pero no lo toleran. Entonces, ¿cuál es el riesgo? Que no vayan a votar. Y ahí es donde pierde o uno o el otro. Fantástico. Me pide una acotación Ariel Korenberg. Pero es fuera de tema. Nada más quería recordarle al doctor Guelar lo que está viendo en las universidades. Yo lo estoy viendo en 3 universidades, una pública, 2 privadas. Recordemos que 2 años, perdón el signo, 2 años cerradas estuvieron a la presencialidad, nada más. Y ese es el efecto que estamos viendo hoy, por ejemplo, en 5º año de economía, ya egresando la carrera con mi materia. Ok, muchas gracias, Ariel. Sí, viendo un poco lo que decía Inés, y si no hay más preguntas vamos a ir cerrando. Lo que vos decís, efectivamente, la participación que hizo presidente Biden fue brutal para los estándares americanos, pero es cierto que Biden, a pesar de las características del candidato, era un candidato de una suerte de medio, ¿no? Que Kamala, sin duda, es percibida para muchos como un extremo, ¿no? Cosa que Biden, a pesar de, como digo, de su falta de carisma, conservaba cierto centro que Kamala no lo tiene. Pero veremos. Hay una... perdón. Henoch quiere hablar. Te doy la palabra, Henoch. ¿Una sola palabra o varias palabras, por favor? Tenés 10. Una palabra nada más, la palabra. Bueno, pregunta económica. Hay una paradoja y es que a Biden pareciera ser que la economía le ha ido mejor en estos últimos tiempos y sin embargo Kamala, como dice Inés, no parece tener un plan, no sé realmente cuál es su economista de soporte y no tenemos mucha idea de cuál sería lo diferencial de su estrategia. Entonces, están bien, pero representan mal los demócratas en el plano económico. Trump dice un disparate tras otro, pero se supone que por ser magnate maneja la economía. En fin, los seguidores de Trump son terraplanistas, con lo cual no hay prácticamente argumento que los destrone, me parece a mí, pero sí esos 100,000 votantes de los cuales se hablaba, quizás cómo van a decidir desde el punto de vista económico. Y desde un punto de vista mucho más de largo plazo, que no tiene que ver con esta elección, pero que hace una estrategia de país, creo que la tasa de fertilidad de los Estados Unidos, si bien no es buena, está más o menos en el 1.6, 1.7, mientras que la tasa de China está en 1.3. O sea que tenemos una China muy inteligente, muy formada, que ha casi multiplicado por 4 en los últimos 15 años
su presupuesto universitario, por ejemplo, pero que envejece a una velocidad extraordinaria, que no va a tener jóvenes para mantener la creatividad, y un país muy segundón, que era la India, además de nombrar primer ministro allí donde la reina Victoria había recibido con escándalo a un indio que caminaba desnudo, ya tuvieron desnudo, perdón, los pies, con los pies desnudos. Los indios crecen en tecnologías. Ustedes saben que buena parte de las empresas de tecnología yanquis tienen algún indio en puestos terriblemente importantes, CEOs, etc. Entonces me pregunto, ¿cómo juega todo esto? Países demográficamente muy fuertes, con presencia tecnológica, pero sin vocación de dominación, claramente como la India, pero calculo que algo puede cambiar a futuro, y un país que no sabe culturalmente cómo salir de su encierro, de su muralla china, y conquistar de una manera que no sea solamente económica al conjunto del mundo, pero que tiene un destino mucho peor que el de Alemania, porque creo que lo acabo de ver, no me acordaba. Es el país, en materia de demografía, es el país casi 160, 156 en orden demográfico, está en una situación muy grave de envejecimiento de su población. Entonces, los Estados Unidos no, siguen teniendo una curva creciente hasta más o menos el 2080, una cosa por el estilo. Entonces, economía, factores demográficos y lucha por el predominio. En algún momento creo que la demografía le va a pasar una factura gravísima a China, y no creo que tarde demasiado tiempo antes de que esto suceda. Opinión de ambos. Digo una cosita nada más y la dejo a Diego porque China es verdaderamente su tema. No creo que no solo le va a pasar factura la bomba demográfica a China. De hecho, para fin de siglo se supone, hay algunas previsiones bastante catastróficas, por cierto, que dicen que la población va a estar reducida a la mitad. Pero sí hay, y quiero traer bastante oportunamente a colación a Daron Acemoglu y sus compañeros de Nobel de Economía, que la capacidad de innovación también está relacionada con la democracia. Yo creo que ahí China va a sufrir un poquito en el futuro, porque cuanto más un gobierno, un Estado todopoderoso puede alentar la innovación, pero cuando a la vez alienta, pero pone techos, se transforma en una trampa para sí mismo. Un dato, Enoch, vos decías que las universidades florecen en China, es cierto, florecen la cantidad de graduados, sobre todo graduados en lo que se llama STEM, Science, Technology, Engineering y Math. Pero ¿qué sucede? A la hora de querer hacer research, se van a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque tienen libertad de research. En China no. Entonces, no es solo la bomba demográfica, también es digamos, la esencia democrática lo que le puede entrampar, o la falta de esencia democrática lo puede entrampar en un futuro mediano, no ya a China. Ok. Diego. Un comentario. Coincido con lo que dice nuevamente Inés, pero yo creo en la capacidad de regeneración tanto de Estados Unidos, y lo explicó muy bien Inés, que tiene esa... Cuando en un país Jefferson en 1782 colocó en la Constitución Pursuit of Happiness, la búsqueda de la felicidad en el preámbulo de una Constitución, es una nación extraordinaria y que tiene una capacidad de regeneración muy, muy grande. Y yo confío en que se siga regenerando, y el acicate del crecimiento de China lo pone frente a ese desafío, sin lugar a dudas. En China yo creo que, por otro lado, ellos tienen un dato a superar, pero ya han levantado los límites del famoso un hijo que viene de 1978. Los jóvenes no quieren tener familias, son hiperconsumistas, mucho más consumistas que los norteamericanos, y esto es una restricción, pero hoy ya no hay más restricción, no hay más multa. Los chinos adoran el dinero como nadie, mucho más que los americanos. Entonces, levantada la multa, se va a regenerar ese instinto chino que era tener 4 o 5 hijos por familia. O sea, yo creo que van a superar este problema
demográfico. Lo más grave, a mi juicio, no es el envejecimiento, que ya lo tienen claro y por lo tanto han lanzado la reapertura del sexo sin discriminación, sino el tema de la invención. Ellos se basaban en copiar de Estados Unidos todo. Ahora se cortó eso. Yo recuerdo el debate, yo estaba en Estados Unidos, mi primer mandato como embajador, a finales de los 90, y hubo un gran debate en Estados Unidos si tratar a China como un socio y cooperante o un enemigo. Todavía no estaba Trump, pero había una versión de derecha republicana que planteaba que había que tratar a China como un enemigo. Perdieron la batalla, ganó el sector Clinton en ese momento y se mantuvo el patrocinio para que entrara en la Organización Mundial de Comercio en el 2001, para que entrara en el G20, que fue un invento para colocar a China en algún lado y no ponerlo en el G7. Entonces hubo un gran impulso y fue el último periodo donde se pudieron copiar todo. Hoy uno no puede pensar en el desarrollo chino de la modernidad sin el aporte norteamericano. Ahora el tema está planteado en términos de un conflicto muy grande, entonces se ha cortado ese vínculo, van muchos menos chinos, iban hasta la pandemia 350.000 chinos por año a estudiar y a piratearse todo de Estados Unidos. Eso se cortó. Entonces, la capacidad de copiar, que la memoria y la capacidad de copiar es un elemento importante, pero hay el no debate. Yo he enseñado y todavía mantengo colaboración con universidades chinas, no consigo que un alumno haga una pregunta. Entonces, el no debate como concepto, la no libertad, creo que va a afectar probablemente en los próximos años la velocidad que en Estados Unidos está lanzada en las grandes universidades, las competencias, la creatividad. Esto genera que yo creo que Estados Unidos va a poder salir de su etapa en los próximos años o décadas, de su situación defensiva, que es la que tiene hoy, para poder recuperar una instancia ofensiva. Lo va a necesitar hacer. De la economía mundial, que son 100 trillones de dólares, hoy 25 es Estados Unidos, 20 es China, y China se acerca a Estados Unidos, y por lo tanto el acicate para la competencia es muy grande. Cuando bajamos tenemos que ir a 4, y para encontrar a Japón, India y Alemania. Miren la distancia entre los dos que están en la punta de la pirámide. Esta confrontación es un enorme acicate. La sociedad americana no va a rendirse. En eso coincido con lo que dice Inés, sin lugar a duda. Pensar en el fin, la decadencia de los Estados Unidos se ha anunciado de la década. Paul Johnson en la década de los 60 ya anunciaba eso y no se cumplió. Y no se va a cumplir. O sea, yo creo que vamos a ver una contraofensiva importante de Estados Unidos y veremos cómo resuelve China frente a su dogmatismo, su cosa cerrada, su imposibilidad ya de copiar, y por lo tanto va a encontrar un Estados Unidos que va a avanzar y que se le va a poner a la par. Yo creo que la gran expectativa es que están condenados a convivir. 40% de las reservas del Banco Central chino son bonos del Tesoro norteamericano. Uno podría decir, ¿por qué no los sale a vender todos juntos y destruye el dólar? Porque destruye sus propias reservas. 80% de las grandes compañías estadounidenses están instaladas en China, trabajando para China, Estados Unidos y el mundo. Es decir, el network de interrelación, por suerte, es el mejor compromiso que genera la necesidad de efectivamente convivir, ¿no? Esta es la diferencia del síndrome de Tucídides, si no, iríamos inevitablemente a la confrontación y al holocausto nuclear. Acá hay elementos de interrelación que no existían con la Unión Soviética, sí existen con China. Hoy, por ejemplo, están vendiendo sus tenencias de bonos los chinos, en acuerdo con la Reserva Federal, se los venden a la Reserva Federal en un paso a paso muy limitado para no generar grandes disturbios financieros. El dólar lo usan los chinos todos los días. Entonces, finalmente, ¿qué quiere hoy realmente China? China hoy ya está reconocido, el renminbi o yuan, como moneda de reserva. Por eso hacen los pactos tipo los swap
que tienen con Argentina, con China y con otros 30 países más, porque va a la reserva. Pero no es de libre convertibilidad, uno no puede andar cambiando yuanes en el mundo como libre convertibilidad. La gran aspiración hoy, la verdad, no es desplazar al dólar, sino instalar al yuan en paridad de condiciones con las monedas duras, es decir, el dólar, el yen, el euro, la libra esterlina y el franco suizo. Eso todavía no está logrado. Por lo tanto, su gran tarea en este momento es esa paridad, que efectivamente ellos tengan una moneda de libre convertibilidad. O sea que tenemos un escenario, al menos por los próximos 20 años, donde el juego, yo diría, flexible de necesidades y de prioridades va a acrecentar la paridad. Nos vamos a encontrar seguramente para el 2050 con dos potencias que están muy a la par, que van a ser más competitivas, porque Estados Unidos va a recuperar, a mi juicio, su capacidad ofensiva, y que el interés central, a diferencia en los otros siglos que hubo siempre una potencia hegemónica que heredaba los poderes de los otros, España en el siglo XVI, curiosamente Holanda, que no lo tenemos claro, pero inventó el seguro sin el cual no hubiera habido comercio mundial o globalizado en el 17, Francia en el 18, Inglaterra en el 19, Estados Unidos en el 20, y yo creo que el 21 es de los dos. O sea, inevitablemente, por espanto, no por amor, como diría Borges, están condenados a un sistema de equilibrio. Creo que eso es muy bueno y ayudamos todos los terceros países, porque finalmente el sudeste asiático, la Unión Europea, nosotros, los necesitamos a los dos. Tenemos relación con los dos, entonces somos factor morigerador, moderador de la confrontación. No incentivamos, sino que efectivamente moderamos. Hasta nuestro presidente dijo que era interesante la relación con China, ahora prometió que va a viajar. Él puso que interesante tiene dos relaciones, con China y con Yuyito. En el mismo reportaje histórico con Susana Jiménez utilizó la misma palabra para caracterizar la relación entre Argentina y China y entre él y Yuyito. Pero hasta él tiene que entender finalmente esta cuestión de los equilibrios. Entonces yo creo que en esto sí soy optimista, que no va a desaparecer el planeta. O sea que finalmente el instinto de conservación medioambiental, el instinto de conservación de las dos potencias y la colaboración de los terceros países va a tener un tema bastante mediocre. Termino con esto que decía Zenoch, de cuál es el programa económico. Yo no le entiendo nada a Kamala. La verdad no sé lo que propone. Se ríe mucho, muestra mucho los dientes, se ve que tiene un dentista espectacular, probablemente argentino, pero la verdad lo que dice es bastante insustancial. Como bien dice, lo único que estoy de acuerdo con Trump, dice, yo creía que era India, que era hindú, ahora me enteré que es negra, porque la verdad toda su historia es que ella era hindú porque estaba peleada con el padre, que es jamaiquino, y muy ligada a su madre, que era una científica hindú, ¿no? Bueno, pero la verdad si es presidenta nos enteraremos en qué hace además de reírse. Pero, vuelvo a decir, es una cosa entre una que se ríe y el otro que miente desaforadamente de una forma pornográfica. La verdad, no hay un panorama de que ellos nos den mucha luz. Pero la sociedad americana yo creo que es mucho más que Kamala Harris o que Donald Trump. ¿Dirías entonces o dirían que en el pasado no tuvimos una guerra nuclear por la Guerra Fría y no lo habrá por el comercio caliente? Yo lo llamo paz caliente, justamente. Creo que Guerra Fría es un mal término porque fue entre Estados Unidos y la Unión Soviética y en el siglo XX. Entonces, utilizar la misma palabra para describir otro siglo y otros contrincantes me parece que es más una paz caliente que una Guerra Fría. Exacto, sí, o comercio, sí, por eso estamos de acuerdo. Bueno, solo un comentario que está en el chat de Negrete Williams. Estados Unidos y China, pregunta, ¿habrá lugar para un tercer jugador en el futuro? Bueno, queda abierta la pregunta. Si quieren responder, ya vamos cerrando este encuentro. Señora. Yo creo que es todo lo que quisiera India, pero dudo que puedan. Sí, y yo creo que un país que tiene más hospitales para vacas que para personas todavía está muy lejos. Bueno, Inés y Diego, mil gracias por la participación y la claridad de las exposiciones.
cerramos aquí y veremos en pocas semanas el resultado. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Hasta luego. Brillantes ambos.